fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que experimenta, ves y sientes es una creación de tu mente? Imagina por un momento que la realidad que crees vivir, no es más que una proyección de tu conciencia. Bienvenidos a Conexión Sintérgica, donde ciencia y espiritualidad se unen para explorar el misterio más profundo de todos. ¿Somos realmente los creadores de nuestra propia realidad? Hoy vamos a sumergirnos en la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, una propuesta revolucionaria que cambia nuestra forma de ver el mundo. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo, psicólogo y científico mexicano que dedicó su vida a desentrañar los secretos de la mente y la conciencia. Influido tanto por su formación científica como por el chamanismo y la espiritualidad, Grinberg comenzó a investigar cómo percibimos la realidad y si nuestra mente juega un papel activo en su construcción. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado en 1994, cuando desapareció misteriosamente, dejando tras de sí una teoría que aún sigue cautivando a quienes buscan respuestas más allá de lo conocido. La teoría sintérgica de Grinberg parte de una idea radical, que el cerebro humano no es solo un receptor de información, sino que también construye la realidad que percibimos. Según Grinberg, existe un campo sintérgico, un campo energético que contiene toda la información del universo. Este campo sería la verdadera realidad, y nuestra mente interactúa con él para crear nuestra experiencia. Imagina un océano de energía e información que rodea todo lo que existe. El cerebro, según Grinberg, actúa como un proyector, moldeando ese campo sintérgico en algo que podemos ver, oír y sentir. Es decir, nuestra percepción no solo capta la realidad, la construye. En su teoría, Grinberg argumenta que el cerebro humano es capaz de sintonizar diferentes frecuencias del campo sintérgico, dándonos acceso a una realidad personalizada. Esto significa que cada uno de nosotros no solo percibe una versión única de la realidad, sino que tiene el poder de moldearla. ¿Te has preguntado por qué dos personas pueden vivir la misma experiencia pero interpretarla de forma completamente diferente? Según la teoría sintérgica, es porque cada cerebro crea su propia realidad a partir de este campo universal. Y aquí es donde se abre una posibilidad increíble: podemos aprender a manipular este proceso para transformar nuestra vida. La teoría de Jacobo Grinberg nos introduce en un terreno en el que la ciencia y la espiritualidad parecen entrelazarse. Aunque a primera vista, estos dos mundos pueden parecer contradictorios, al profundizar descubrimos que podrían tener más en común de lo que imaginamos. Primero, hablemos de la física cuántica, una rama de la ciencia que ha desafiado la forma en la que comprendemos el universo y que, curiosamente, guarda similitudes con conceptos antiguos del misticismo. La física cuántica propone que las partículas subatómicas, aquellas que forman todo lo que existe, no tienen una posición o velocidad definidas hasta que son observadas. Este fenómeno, conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg, sugiere que el acto de observar influye directamente en el comportamiento de estas partículas. En otras palabras, la conciencia, o el acto de observar, parece interactuar con la realidad física a un nivel fundamental. Esto da lugar a una pregunta profunda: ¿hasta qué punto la realidad es objetiva? Y, aún más intrigante, ¿cuál es el papel de nuestra mente en la creación de esa realidad? Este concepto se vuelve aún más impactante con el famoso experimento de la doble interpretación. En este experimento, se observa que cuando los electrones o partículas de luz pasan a través de una doble rendija sin ser observados, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero cuando un observador mide o mira los electrones, estos cambian su comportamiento y se comportan como partículas en lugar de ondas. En términos simples, el acto de observar parece solidificar la realidad.
Grinberg encontró en estos experimentos una confirmación indirecta para su teoría sintérgica. Para él, este campo sintérgico universal y la forma en que lo percibimos podría ser explicada, en parte, por las leyes de la física cuántica. Según su teoría, este campo energético contiene toda la información y las posibilidades de la realidad. Cuando nuestra mente observa, sintoniza, con este campo, está eligiendo una versión específica de esa realidad potencial para experimentar. Es una mezcla de ciencia y espiritualidad que va más allá de lo que entendemos convencionalmente. Pero la conexión entre ciencia y espiritualidad no termina ahí. En la neurociencia, las investigaciones sobre la plasticidad cerebral, o neuroplasticidad, también nos muestran que el cerebro es altamente adaptable y capaz de cambiar en función de nuestras experiencias y pensamientos. Esto significa que nuestra percepción, nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden moldear literalmente nuestra estructura cerebral, cambiando la manera en que experimentamos el mundo. La neuroplasticidad nos muestra que nuestra mente y nuestra experiencia de la realidad no son algo fijo, son un proceso en constante cambio. Al igual que los antiguos místicos sostenían que la meditación, la introspección y la visualización pueden transformar nuestra vida, la neurociencia moderna sugiere que nuestra percepción de la realidad puede alterarse a través de la práctica consciente. La teoría sintérgica, entonces, conecta esta capacidad de adaptación de nuestro cerebro con algo aún más grande, un campo universal del cual todos formamos parte. Según Grinberg, este campo sintérgico es como una matriz energética, y el cerebro humano es una especie de herramienta que interactúa con este campo. Pero no solo lo capta, lo transforma y lo proyecta como nuestra experiencia de vida. Este punto de unión entre la neuroplasticidad y la física cuántica abre una posibilidad fascinante, la idea de que podemos modificar nuestra realidad interna, potencialmente, nuestra realidad externa. Grinberg nos invita a ver al cerebro como un catalizador entre lo que existe y lo que percibimos. Al igual que en la física cuántica, donde la observación afecta a la partícula, en la teoría sintérgica, la mente humana actúa como un creador de experiencias. No solo capta el campo, sino que lo convierte en lo que llamamos nuestra realidad. Para aquellos que buscan un entendimiento más profundo de la vida, la teoría sintérgica y estas conexiones entre ciencia y espiritualidad ofrecen una perspectiva revolucionaria. No somos simples espectadores de una realidad objetiva y rígida. Somos, en esencia, creadores de activos en un universo lleno de posibilidades infinitas. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg plantea preguntas profundas, y sus implicaciones podrían transformar nuestra manera de vivir, pensar y entender el mundo. Si realmente tenemos el poder de crear nuestra realidad a partir de nuestras percepciones, la idea de que nuestras experiencias no son del todo objetivas nos abre una puerta a un nivel de conciencia y control mucho más profundo del que solemos imaginar. ¿Qué significa esto para nosotros en la vida diaria? En primer lugar, implica que nuestra mente y emociones son mucho más poderosas de lo que pensamos. Si nuestras percepciones pueden moldear la realidad que experimentamos, entonces, ¿cómo podemos usar ese conocimiento para mejorar nuestra vida? Grinberg sugiere que la práctica de la meditación, la introspección y el autoconocimiento nos permite conectar de manera más consciente con el campo sintérgico. Al meditar, por ejemplo, podemos sintonizarnos con frecuencias más elevadas y permitir que nuestra mente proyecte una realidad más armoniosa y positiva. Esto es similar a prácticas espirituales antiguas, donde la meditación y la conexión interior se usaban para cambiar no solo el estado mental, sino también el entorno que nos rodea. En otras palabras, trabajar en nuestro estado mental no solo afecta cómo percibimos las cosas, sino que también podría influir en cómo la realidad misma se manifiesta para nosotros. Pero la teoría sintérgica también tiene implicaciones más profundas sobre cómo vemos el sufrimiento, los conflictos y los desafíos en nuestra vida. Si las experiencias de la vida son, en cierta medida, una proyección de nuestra mente y nuestras emociones, entonces, ¿qué pasa con los momentos de dolor o dificultad? ¿Significa que son creaciones nuestras? Grinberg nos invita a ver los desafíos no como castigos o fracasos, sino como reflejos de partes de nuestro campo sintérgico que necesitan ser comprendidas y transformadas. Así,
los momentos difíciles se convierten en oportunidades para profundizar en nuestra conciencia y cambiar nuestra percepción. Otra implicación importante de la teoría es su conexión con la ley de atracción. En muchos aspectos, la teoría sintérgica parece brindar una base científica para entender cómo la ley de atracción podría funcionar. Si nuestros pensamientos y emociones pueden sintonizarse con el campo sintérgico y proyectar una realidad específica, entonces, al concentrarnos en pensamientos y sentimientos positivos, podríamos estar creando una realidad más alineada con esos pensamientos. Sin embargo, Grimberg va más allá y nos advierte que no es solo el pensamiento positivo lo que crea realidad. Es la conciencia plena, la autenticidad en nuestros pensamientos y emociones, lo que realmente impacta el campo. No se trata de forzar una visión idealizada de la realidad, sino de conectar con lo que realmente sentimos y queremos, y proyectar desde ahí. La teoría sintérgica también tiene implicaciones en nuestra conexión con los demás. Grimberg propone que todos los seres humanos compartimos un mismo campo sintérgico, lo que significa que nuestras mentes están, de alguna forma, interconectadas. Si podemos sintonizarnos en un nivel más profundo con este campo, también podríamos mejorar nuestras relaciones con los demás. Es decir, no solo estaríamos creando nuestra realidad individual, sino que podríamos estar contribuyendo a la creación de una realidad colectiva. En un mundo tan interconectado como el actual, la teoría sintérgica nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros pensamientos y emociones no solo en nuestra vida, sino también en la de las personas a nuestro alrededor, y en última instancia, en la humanidad como todo. Por último, esta teoría nos abre la puerta a un nivel de autodescubrimiento sin precedentes. Grimberg no nos dice simplemente que podemos crear nuestra realidad, nos invita a explorar lo que realmente queremos crear. Este proceso de autoconocimiento implica cuestionar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras intenciones, y estar dispuestos a transformar cualquier aspecto de nuestra mente que ya no nos sirva. La teoría sintérgica no es solo una propuesta sobre cómo funciona la realidad, es un llamado a la transformación personal, a la creación consciente y a la responsabilidad de asumir nuestro papel como co-creadores. Nos invita a entender que cada elección, cada pensamiento y cada emoción tiene un impacto en la realidad que experimentamos. La teoría sintérgica ha generado tanta admiración como escepticismo, especialmente en la comunidad científica. ¿Es posible que nuestra mente realmente tenga el poder de moldear la realidad? ¿O es esta idea demasiado radical para la ciencia actual? Empecemos por las críticas más comunes. Uno de los puntos principales de escepticismo hacia la teoría sintérgica es que no cuenta con una base experimental sólida bajo los estándares de la ciencia moderna. Si bien Grimberg exploró la relación entre mente y realidad, muchos de sus experimentos no siguieron los protocolos científicos tradicionales, lo que ha llevado a algunos científicos a dudar de la validez de sus hallazgos. En ciencia, una teoría generalmente requiere replicabilidad y evidencia cuantitativa para ser aceptada. Aunque Grimberg aportó ideas fascinantes, sus métodos no siempre cumplían con estas condiciones, y esto ha generado reticencia en ciertos círculos académicos. Otra crítica importante es que la teoría sintérgica plantea conceptos que están en los límites de la metafísica, un área que la ciencia tradicional ha evitado debido a su subjetividad. La idea de un campo sintérgico que todos compartimos y que influye en nuestra percepción de la realidad es una noción que desafía las fronteras de la ciencia materialista. Esto coloca la teoría en un terreno ambiguo entre la ciencia y la espiritualidad, lo cual dificulta su aceptación en ambos campos. Por ejemplo, la idea de que la conciencia afecta a la realidad física suena similar a las interpretaciones más radicales de la física cuántica, pero carece de la formalización matemática y experimental que caracteriza a esta disciplina. Algunos críticos sugieren que, sin esta formalización, es difícil probar que el campo sintérgico realmente existe. Sin embargo, la teoría sintérgica ha encontrado un público que la defiende, especialmente entre aquellos interesados en la intersección entre ciencia y espiritualidad. Para muchos, Grimberg representa un pionero que, como otros en la historia, fue incomprendido por adelantarse a su tiempo. Es importante recordar que ideas como la redondez de la Tierra, la relatividad o la mecánica cuántica también fueron consideradas absurdas en su época.
y ahora forman parte del conocimiento científico. Además, algunos estudios modernos en neurociencia y física cuántica han comenzado a mostrar ciertos puntos de coincidencia con la teoría sintérgica. La teoría del campo unificado en física, que sugiere que todas las fuerzas fundamentales del universo están conectadas en un solo campo energético, suena similar al campo sintérgico de Grinberg. Aunque estas teorías no son equivalentes, esta coincidencia ha llevado a algunos a preguntarse si Grinberg podría haber intuido algo que la ciencia aún está comenzando a comprender. Otro punto que divide a los críticos y seguidores de la teoría de Grinberg es la falta de investigaciones posteriores. Tras su desaparición, los estudios sobre el campo sintérgico prácticamente se detuvieron, y no ha habido grandes esfuerzos por parte de la comunidad científica para probar o refutar sus ideas en profundidad. Algunos creen que esto se debe a que la ciencia aún no cuenta con las herramientas necesarias para medir y estudiar algo tan intangible como el campo sintérgico. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg no es solo una teoría científica, es una invitación a redescubrir la relación entre nuestra mente, nuestra percepción y la realidad que experimentamos. Nos invita a cuestionar si somos simplemente observadores pasivos de la vida o, en cambio, los creadores activos de nuestra propia existencia. Grinberg dedicó su vida a explorar estos misterios, fusionando conceptos científicos con una visión espiritual de la conciencia. Su teoría desafiaba nuestras creencias sobre la naturaleza de la realidad y nos deja con una poderosa pregunta. ¿Qué pasaría si todos intentáramos conectarnos más profundamente con nuestro propio campo sintérgico? Imagina cómo cambiarían nuestras vidas si aprendiéramos a ser más conscientes de nuestras percepciones, si entendiéramos que cada pensamiento, emoción e intención tiene el poder de influir en nuestro entorno. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Tal vez la teoría sintérgica es solo el comienzo de un camino más amplio hacia el autoconocimiento y el entendimiento de nuestra influencia en el mundo. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero cada uno de nosotros puede tomar la decisión de explorar, experimentar y cuestionar. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría a nuestra vida diaria? La respuesta podría estar en cosas tan simples como la práctica de la meditación, la visualización de nuestros deseos o la conciencia plena en cada momento. Cada uno de nosotros tiene el poder de empezar a experimentar y descubrir si realmente podemos influir en nuestra realidad. ¿Quieres descubrir más sobre cómo tu mente y tus percepciones pueden cambiar tu mundo? Aquí, en Conexión Sintérgica, exploraremos juntos estos temas fascinantes, desde la ciencia hasta la espiritualidad, y te acompañaremos en el proceso de autodescubrimiento y expansión de conciencia. Si te ha inspirado este vídeo y quieres seguir explorando las enseñanzas de Jacobo Grinberg y cómo la ciencia y la espiritualidad pueden ayudarnos a transformar nuestra vida,